nuestro salón y hoy tuvimos un banquete de fruta. Gracias, hermano Miguel, hermana Beatriz. Y esa es la idea, hermanos, vamos a tener compañerismo. Ya les dije, cuando llegue el calor, hermanas, para que nos hagan un flancito, un pastelito, un cafecito, los que son adictos. Efesios capítulo 5, hermanos, y voy a leer nada más los versículos 1 y 2. Efesios 5, versos 1 y 2. Y dice así la palabra de mi Señor, hermanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Leí la cita correcta? Ok. No tenemos transparencias, hermanos, pero ¿quién de ustedes no ha oído o no ha conocido, hermanos, al general Napoleón Bonaparte? Todos sabemos de él, ¿verdad? Lo vimos en la escuela, tanto en México como aquí en los Estados Unidos. Era un señor que siempre traía la mano aquí, con un sombrero no normal, sino al revés, ¿verdad, Anita? Este señor, amados hermanos, que fue una eminencia o un general muy respetado, hermanos, en Francia, decidió invadir Rusia. Y cuando él habló, hermanos, con sus generales, sus generales le dijeron: general, está bien que quiera conquistar Rusia, pero señor, no es el tiempo propicio. No es buena idea ir a conquistar Rusia en este momento. Y él les dijo: ¿pero por qué? ¿Alguien sabe por qué o se imagina por qué? Por el invierno. El invierno en Rusia, amados hermanos, es muy crudo, si entiende la palabra. Mucha nieve. Y los generales, amados hermanos, le aconsejaron y le dijeron: no lo hagas, porque nuestro ejército, mi general, no está capacitado ni está apto para ir y pelear en un lugar como lo es Rusia, y menos en el invierno. Y el general Napoleón, hermanos, en el 14 de septiembre de 1812, invadió Rusia. Rodeó aquella gran ciudad o aquel país, hermanos, lo rodeó y atacó. Pero ustedes saben que los rusos no se iban a quedar de brazos cruzados, sino que Rusia, hermanos, contraatacó. Y quiero abreviar la historia completa que yo leí del general Napoleón. Y quiero abreviar, amados hermanos, diciendo esto: Napoleón fue con 500,000 soldados, Junior, a atacar Rusia, a conquistar Rusia según sus deseos de él. 500,000 soldados, hermano Jesús. ¿Y sabe con cuántos regresó? Con 20,000. Fue una derrota, amados hermanos, aplastante del ejército ruso contra el ejército francés. Y cuando yo meditaba en esto, hermanos, y cuando yo medito en la palabra del Señor, ¿sabe qué es lo que encuentro en contraste? El contraste que encuentro es este, Janet. Al general Napoleón no le importaban sus soldados. ¿O le importaban? De otro modo, o detiene su invasión, o la piensa para en otro tiempo, o lo que ustedes quieran, pero no había atacado según el consejo que le habían dado sus generales. No le importaba la vida de sus soldados y fue derrotado. En contraste a esto, amados hermanos, para Pablo era muy importante, hermanos, la vida de sus feligreses, de sus oyentes, de los cristianos, como le quiera decir, de usted y de mí. Para él era importante de tal manera que él se refiere a ellos y les dice: gozo y corona mía. Los apreciaba Pablo, los quería. Y debe de ser, acuérdense, hermanos, que uno de los personajes que yo admiro en la Biblia es el apóstol Pablo, por tantas enseñanzas, hermanos, que puso en la palabra de Dios, inspirado por Dios, claro, y que yo las abrazo, hermano. Y yo digo: Señor, yo quiero pensar como Pablo, yo quiero ser como Pablo. Y ahorita vamos a ver, amados hermanos, porque uno de los temas más sobresalientes en la epístola de los Efesios es la conducta cristiana, precisamente. ¿Cómo debe comportarse un creyente? La conducta del creyente, hermanos, es un tema típico
en la vida de Pablo en relación a su iglesia. De hecho, hermanos, el apóstol Pablo fundó muchas iglesias. Donde quiera que él andaba, Corinto, Éfeso, como le menciones, Romanos, donde quiera que andaba Pablo, hermanos, instalaba iglesias o abría iglesias, pero no se olvidaba de ellas. Cuando él se iba, hermanos, él seguía orando y decía, hermana Inés, por esta causa doblo mis rodillas en favor de ustedes. Por esta razón pido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, por causa de ustedes, decía el apóstol. Él amaba, hermanos, a aquellos que Dios en su gracia le había dado para que a través de él esta gente, hermanos, fuera salvos. La conducta del creyente, repito, hermanos, es un tema típico en la vida del apóstol Pablo, ya que en sus epístolas, hermanos, el apóstol no solo trata lo que es la doctrina cristiana. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos hablábamos acerca del soldado cristiano? Era Pablo el que escribió. ¿De dónde sacó la armadura del soldado? De aquel que lo estaba cuidando mientras él estaba prisionero. Pero él decía, aquellos que le entregaron su vida a Cristo Jesús por medio de mi ministerio, yo creo que necesitan una armadura para estar listos contra las acechanzas del diablo. Y Junior comenzó a checar al soldado que lo estaba cuidando. Y empieza a hablar en sus escritos inspirado por Dios y dice, cristianos, Torre Fuerte, feligreses, oyentes, iglesia del siglo XXI, vístanse de toda la armadura de Dios, para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Pónganse las sandalias del Evangelio, vístanse del yelmo, vístanse de la coraza, pónganse la espada, usen el escudo. Porque estaba viendo al soldado que lo estaba cuidando. Y amado hermano, el apóstol Pablo no solo trata de lo que es la doctrina cristiana, sino que también su implementación en la vida diaria, hermanos. No solo de los que van a comenzar el trabajo, como les decía, sino de todos nosotros, hermano. Porque a diario todos nosotros tenemos contacto con gente que no es cristiana. Repito, no solo trata de lo que es la doctrina cristiana, sino que también de su implementación en la vida cristiana. ¿De qué estoy hablando? De que lo que escuchen, hermanos, no es para entrar por aquí y salir por acá. Es para que lo vivamos, hermanos. Para que lo pongamos, mi querido hermano, en práctica. Un ejemplo de cómo el apóstol, hermanos, pasa en sus epístolas del aspecto teórico de la fe a lo práctico es Romanos capítulo 12 y versículo 1, que dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como se puede recordar, amado hermano, en los primeros 11 capítulos de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo, hermanos, trata con el aspecto doctrinal de la fe cristiana. Luego, empezando con el capítulo 12, trata sobre la vida y el servicio cristianos, o lo práctico, mi hermano. De ahí que hablando de Romanos 12:1, comienza diciendo, así que, es el primer versículo de Romanos 12:1. Y es muy importante esta palabra. Esta expresión quiere decir, en vista de lo que hemos venido considerando. Pero bueno, vamos a dejar Romanos 12:1. Vamos a volver a nuestro pasaje bíblico. ¿Cuáles son, hermanos, 2 imperativos de los que el apóstol Pablo habla en esta lectura que acabo de hacer? 2 imperativos. Los vamos a ver. El primer imperativo que encuentro, hermano, es ser. Dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed. El modo en que ocurre, hermanos, este verbo es un imperativo. ¿Todos entienden imperativo? ¿Qué será otra palabra para imperativo? Orden, mandato, mandamiento, como le quieras decir. Entonces repito, Cristian, el modo en que ocurre este verbo es un imperativo, hermanos. Si no lo has entendido, hermana Chuy, ¿qué es lo que quiere decir? No es una sugerencia. Si fuera una sugerencia, ¿cómo diría? Dice sed. Si fuera una sugerencia, ¿qué diría?
si quieren ser, si eligen ser, si les place ser, si les conviene ser. No, dice sed. Por eso dije, hermanos, es un imperativo, hermano Miguel. Es una orden, mis amados hermanos. Entonces, también otra cosa podría ser, conviértanse en si les place. En el versículo anterior, hermanos, el apóstol exhorta a ser benignos. Un benigno, hermanos, es una persona inofensiva, según el diccionario. Es una persona benévola, es una persona piadosa. De manera que la idea, hermanos, que se desprende de este versículo es que los creyentes pueden llegar a ser, hermanos, más de lo que ya son. Entregaron su vida a Cristo Jesús, lo hicimos, hermanos, pero no hay que conformarnos. En la escuela dominical hablábamos, hermanos, que nuestras iglesias están llenas de gente que se quedó enana espiritual, que son adultos en lo físico, pero que en lo espiritual, hermanos, continúan usando pañales. Entregaron su vida a Cristo Jesús. Felicidades. Congratulations, hermanos, pero ese es solamente el principio de una vida cristiana en la cual tenemos que esforzarnos para madurar hasta llegar a ser el hombre y la mujer perfectos para la gloria de Dios. No tenemos que conformarnos, amados hermanos. Repito, ya naciste de nuevo, gloria a Dios. Hay que madurar. ¿Cómo maduro? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo maduro, hermano? Orando. ¿Cómo maduro? Asistiendo a la iglesia, mi querido hermano. ¿Cómo maduro? Practicando lo que escuchas, lo que lees y lo que Dios te revela cuando estás en oración con Él. Es la exhortación de Pablo, que el creyente puede llegar a ser más de lo que es. Puede llegar a convertirse en algo superior, hermanos, para la gloria de Dios. Muchas veces, y sobre todo en este país, por lo que conozco, hermanos, nosotros en México nos conocemos todo el vecindario, ¿sí o no? Aquí los vecinos ni saben ni cómo nos llamamos, ni quiénes somos, ni nada por el estilo, hermanos. Pero allá todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce. El imperativo, mi querido hermano, no es arbitrario. ¿Entienden arbitrario? Arbitrario es que a la fuerza lo tienes que ser. Ya que esto forma, hermano, cuando digo que no es arbitrario, es que forma, hermanos, conciencia en los lectores y los oyentes de cosas superiores que ellos pueden alcanzar. Por eso les decía, hermanos, en nuestra vida cristiana debemos crecer, madurar, ser adultos, hermanos cristianos. Llegar a esa altura, a esa perfección, les decía, que el Señor espera de ustedes, mis amados hermanos, y espera de mí también. Es un desafío de ser mejores de lo que ya son. Sed. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme. Enseguida, ¿qué dice? Sed pues, y luego, imitadores. ¿Qué es un imitador, hermano? Un imitador es uno que hace exactamente lo mismo que ve hacer a otra persona, ¿no es cierto? Acuérdense lo que hemos hablado y dicho, hermanos, en relación a nuestros hijos en la casa. Nuestros hijos no aprenden lo que les decimos, ellos aprenden lo que ven. Eso es, hermanos, lo que nuestros hijos van a aprender. La conducta, hermanos, inspirada en lo que Dios hace, la ilustró el Señor Jesús cuando dijo, mírelo cómo lo dijo el Señor: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan capítulo 5. Sed imitadores. Vamos a imitar, hermanos, ¿pero a quién? ¿Qué dice nuestro texto? Sed pues imitadores de Dios. La exhortación, mi querido hermano, de Pablo no es imitar a un gran personaje. No lo es. No es imitar, hermanos, ni aún a los santos de la antigüedad. Yo les decía, Pablo me inspira en muchas cosas, y de hecho lo digo en cuanto a mis padres, hermanos. Ellos fueron inspiración para mí. Pero ¿qué creen, hermanos? Todos fallamos, ¿o no? Solo Dios es fiel.
Solamente Él es fiel, mi amado hermano. Así que no debemos imitar ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Moisés, ni a Isaías, mi querido hermano. Ni tampoco a los grandes predicadores de siglos pasados. D.L. Moody, ¿quién no ha oído hablar acerca de él? Uno de los más grandes predicadores del siglo pasado. Y a la par, mi querido hermano, Charles Spurgeon, si pronuncio bien. Este hombre, amados hermanos, les invito a que si tienen computadora, métanse a la computadora, hermanos, y vean acerca de Charles Spurgeon. ¿Sabe cómo se le nombró a este personaje? Príncipe de los predicadores. ¿Se imaginan ustedes cómo predicaba? Hasta la actualidad, amados hermanos, sus sermones son inspiración, no para feligreses, para pastores, hermanos. Se ganó ese título este hombre, príncipe de los pastores. Estoy seguro que tu papá Ruth conoce de él, ¿verdad? Tremendo hombre. Decía igual que D.L. Moody. O si quieres que nos vengamos, mi querido hermano, a nuestros tiempos, no debemos ser imitadores de Charles Stanley, un gran predicador de nuestro tiempo, ni de David Wilkerson u otros predicadores también, hermanos, sino de que debemos ser imitadores de Dios. Él es fiel. Es nuestro estudio, hermanos. Es el tema de nuestro estudio en la escuela dominical. Él es fiel y Él jamás nos va a fallar. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos. ¿Alguien lo completa? ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y agrega el apóstol Pedro y dice: sed santos. ¿Qué más? Porque yo soy santo. Son palabras, amado hermano, de Dios dirigidas a su pueblo. Capten eso, hermano. Hoy en la escuela dominical yo me sentí bien contento y se los dije: háganme sentir orgulloso, les dije a la gente. Háganme sentir orgulloso porque pregunta que hacía, pregunta que me respondían. Y en la manera, hermanos, como se debe de responder. Y yo les digo, estoy contento porque están aprendiendo algo. Y están respondiendo como deben de responder. Mire, voy a repetir estos textos. Sed imitadores de Dios. Y dice el Señor a través de Mateo: sed pues vosotros perfectos. Está hablando a la grey, está hablando a la congregación, está hablando a sus seguidores, está hablando a los cristianos, hermano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Tenga en su mente ese versículo. El otro verso que les di de primera de Pedro es: sed santos. Dios hablando ¿a quién? A la congregación, a los feligreses, a los cristianos otra vez. Y les dice: sed santos porque yo soy santo. Y luego nuestro texto, ¿qué más dice, hermanos? Ahorita voy a conectar el último pensamiento a este otro. ¿Qué más sigue? Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Estas palabras, mi querido hermano, mire, se lo voy a conectar porque a lo mejor ya se desconectó. Exhorta y dice la palabra que mencionaba en Mateo y luego en la carta del apóstol Pedro. Exhorta, hermanos, y dice primeramente: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios Junior pidiéndole eso a la gente. Y luego en primera de Pedro: sed santos, porque yo soy santo. Dios pidiéndole eso, hermanos, a su pueblo. Estas palabras, hermanos, señalan algunas de las razones por las cuales debemos ser imitadores de Dios. ¿Por qué debemos ser imitadores de Dios? Ayúdenme. Acuérdese que la respuesta que quiero está en su Biblia y la va a sacar de allí, mi hermano. ¿Por qué Dios quiere que seamos imitadores de Él? Porque somos sus amados hijos, hermanos. ¿Verdad que el Señor no le está pidiendo a los filisteos, no le está pidiendo a los incrédulos, a los inconversos: sed santos porque yo soy santo? No, se lo está pidiendo a nosotros, el pueblo de Dios, hermanos. ¿Por qué nos lo pide? Porque somos sus hijos amados, hermano Jesús. Todo esto solo puede ser obra de un Dios perfecto, hermanos, de un Dios santo. Él no actúa ni dice palabras sin sentido.
Sed santos porque yo soy santo. No se lo está pidiendo a uno que está adorando a Baal o a cualquier otro dios o cualquier otra imagen. Se lo está pidiendo a los que lo conocen como su Salvador personal. Sé perfecto, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dice como su Padre que está en los cielos, no, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que acuérdate, hermano, estas palabras señalan una de las razones por las cuales debemos ser imitadores de Dios, porque somos hijos a quien Dios ama. La idea es, amados hermanos, que haya reciprocidad hacia el amor de Dios. El creyente, hermanos, debe agradar a Dios con la misma intensidad con que Dios le ama a él. Alguien dirá, pero es imposible que yo ame a Dios como Él me ama a mí, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero agrego, hermano, de acuerdo a nuestra capacidad. Además, acuérdense de algo, hermanos. Cuando nosotros somos fieles a Dios y dejamos que Dios tome control de nuestra vida, hermanos, el amor de Dios, que se llama amor, ¿qué? Ágape, fluye a través de mí, de tal manera que a sus compañeros, hermana Sofía, usted los va a amar no con su amor, pero con el amor de Dios que fluye a través de usted, que se llama amor ágape, hermanos. El creyente debe agradar a Dios con la misma intensidad con que Dios le ama. Es imposible amar a Dios como Él me ama a mí, porque hay una escritura que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuche, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto es un texto que a la hermana Ángela le reencanta y yo no lo entiendo, hermano. No entiendo por qué. Se los he dicho más de una vez. Yo no entiendo el amor de Dios hacia mí. Uno se sacrifica y hace lo que sea por gente que me cae bien, que no es pecadora, que no es borracha, que no es drogadicta, que no es prostituta, lo que usted quiera. Y estamos dispuestos a hacerle bien a la gente buena. Pero Dios no es así. Dice, Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. ¿Qué dice nuestro segundo versículo? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 2. Y andad en amor. Estamos desglosando los versículos, hermanos. La vida cristiana, hermanos, se presenta como una marcha, como una jornada, como un peregrinaje, hermanos. Graben eso en su mente. Algunos lo ven, hermanos, en el aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo? El aspecto negativo es, solo tenemos una vida, hay que disfrutarla, ¿sí o no? Yo no sé qué va a hacer el Chapo ahora que se escapó, pero de seguro va a salir a hacer todas las cosas que estuvo pensando mientras estaba encerradito. De seguro. La gente, cuando piensa, hermanos, solamente en lo material, hace planes en cuanto a lo material, todo en cuanto a lo material. Creen, hermano, que van a vivir por siempre, cuando nuestras vidas, hermanos, son como una flor, que en la mañana dice florece y crece y en la tarde se marchita. La vida, hermanos, es pasajera aquí. La palabra de Dios dice que somos peregrinos. Y el apóstol Pablo lo dice así: aunque esta tienda de campaña, ¿qué es una tienda de campaña? Una tent, algo que se quita y ya no está al ratito. Pero Pablo decía así, hermanos, aunque esta tienda de campaña se va desgastando, dentro de nosotros, de los cristianos, hay un ser interior que cada día se va renovando. Amado hermano, andar en la Biblia significa vivir. Le repito lo que dice nuestro texto: y andad en amor. Y repito otra vez,
Andar, hermanos, en la Biblia significa vivir. Y le voy a dar algún ejemplo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el Espíritu, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, escuche, andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Y otro verso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andad en amor. ¿Se lo traduzco? Vivan en amor, hermanos. Vivan en amor. ¿Qué era nuestra meditación, hermanos, el viernes en la casa de nuestro hermano Miguel y Beatriz? ¿Qué era? Hermanos, el creyente cuando está pasando por su desierto personal debe alabar y glorificar a Dios, gozarse en medio de ese problema. ¿Y qué es lo que hace el inconverso? Se enoja, blasfema, maldice, hace todo lo que usted quiera. Es peor el asunto, hermanos. Es peor. Pero cuando nos gozamos en medio de cualquier circunstancia en el Señor, hermanos, todo es distinto. Anden en amor, hermanos. Yo sé que va a ser difícil. Acuérdese que yo fui un trabajador también fui un obrero. A veces en los trabajos, hermanos, hay gente que, jefes que, pero vamos a orar al Señor para que nos llene y nos envista de su amor. ¿Qué decía el canto? No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Al que te haga un mal, hazle un bien. ¿Fácil? No es, hermano. Yo soy franco, acuérdese. No es fácil, pero lo podemos lograr. Y cuando hacemos algo, hermanos, que el Señor nos manda, ¿qué crees? Nos sentimos contentos por haber hecho algo que yo no quería, pero que el Señor me indica hacer. Y se siente uno bien relajado, contento, hermanos, de que el Señor nos ayudó para obedecer aquello. Andad en amor, como también Cristo nos amó. El más grande ejemplo, hermanos, de lo que es amar es nuestro Señor Jesucristo. En alguna ocasión les compartí a ustedes y les dije, hace muchos años que yo aprendí esa lección. Otra vez, jefe, compañero de trabajo, vecinos, la gente que se mueve a nuestro alrededor. Muchos no nos quieren. Muchos hablan de nosotros. Muchos nos maldicen. Muchos, lo que usted quiere, hermano. Gente tirada en la calle que no nos agrada, gente pidiendo que no nos agrada, lo que usted quiera, mi querido hermano. Pero yo aprendí esto hace mucho, hermana María, muchos años. Yo lo miraba, hermana Chuyi decía, ¿Dios lo amará? ¿Cuál creen que fue la respuesta en mi mente? ¿Que no o que sí? Un drogadicto tirado en la calle, ¿Dios lo amará? Si Cristo lo ama y dio su vida por él, ¿quién soy yo, Junior, para no amar a esa persona? Cuando tu jefe te ponga a hacer algo que sabe que a ti no te gusta hacerlo o que no puedes hacerlo, ámalo en el amor del Señor. Y dile, Señor, ayúdame a amar a este fulano o fulana. Ayúdame, Señor, y necesito tus fuerzas, necesito tu amor ágape, porque mi amor no es suficiente, Señor. Ayúdame. Repito, el más grande ejemplo de la que es amar fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, hermanos, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por amor a la humanidad, dice, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, hermano, qué bonito texto. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por lo tanto, hermanos, el imperativo del apóstol no es justo. Amemos a la gente como Dios nos ama a nosotros. Tenga eso en su mente, por favor. Y aunque haya gente que te lastimó en el pasado o te está lastimando en el presente, piensa en esta palabra de Dios. Amemos, hermanos, a la gente
aún a la que no nos quiere. Y oremos, le decía a Noemí, aún por aquellos que no nos quieren. Y vamos a orar y a pedir al Señor. Es el único que los puede quebrar, hermanos, Dios, no nosotros. Y se a sí mismo dice por nosotros. El amor de Cristo, hermanos, esto está bien tremendo. Cuando el Señor me lo mostró, hermanos, y yo estaba desglosando esto, dije, Señor, qué tremendo versículo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, dice su verso, hermanos. El amor de Cristo, Junior, yo encontré esto, no fue solo un sentimiento. Cristo Jesús dice, nos amó. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo. Amor en acción, hermana Chuy. Amor en acción, Yaya. Alguien dijo, hechos son amores. No me digas que me amas solamente de palabras, dímelo con acciones. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Esta acción, mi querido hermano, también descubrí algo allí. En esta acción, hermanos, a mí me enseña que eso de entregarse no le fue impuesto. ¿Entienden eso? Impuesto quiere decir, no se le impuso por obligación a Cristo Jesús. Tú tienes que ir a la tierra y tienes que morir por los pecadores. No. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó, hermano. Hay otra escritura que dice en cuanto a su vida, dice, nadie me quita mi vida. ¿Lo han leído? Dice Janet, nadie me quita mi vida, Raquel, sino que yo mismo la pongo. Cuando le dijeron, cuando dijo él, si yo quisiera, yo oraría al Padre y el Padre enviaría un ángel, una legión de ángeles para defenderme. Pero nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amado hermano, vea usted ese amor. Por eso les digo, hermanos, que yo no entiendo ese amor. Esta acción, hermanos, de entregarse a morir en una cruz por ustedes y por mí, no fue impuesta. No fue obligado, hermanos, a entregarse por la humanidad. Hace muchos años leí un comentario, pero era solamente la imaginación de un hombre que dice que estaba la Trinidad platicando. ¿Quién iba a ver eso, verdad? Nada de la Escritura me revela esto, pero dice que era la Trinidad que estaba platicando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ellos dijeron, no hay que crear al hombre porque va a causar problemas. Como Dios lo sabe todo, ve el futuro, dice que platicaba la Trinidad y que dijeron, no hay que crear al hombre porque puros problemas nos va a traer. Lo vamos a crear y ya sabemos que va a pecar. Mejor no hay que hacerlo. Y intervino el Señor Jesús y dijo, vamos a hacerlo. Y ya sabemos que va a pecar, pero aquí estoy yo para dar mi vida por ellos, para pagar el precio que ellos merecen, el castigo. Yo estoy dispuesto a pagar por ellos. Pero les decía, hermanos, este es solamente una lectura que leí por allí en algún libro, pero hace sense, hermanos, con el punto que estoy mirando ahorita. Él podía haberse rehusado, hermanos. De hecho, en su humanidad dijo, Padre, cuando estaba en el monte Getsemaní, si es necesario, si es posible, quita este cáliz de delante de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y amados hermanos, esta acción no le fue impuesta. No fue obligado a entregarse a sí mismo por la humanidad, pero lo hizo por amor. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como las ofrendas, hermanos, y sacrificios en el Antiguo Testamento se ofrecían a Dios como para expiar los pecados y eran perdonados, hermanos, por Dios, así también el sacrificio de Cristo expía nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Él apareció en primera vez en público? Fue ante Juan el Bautista. ¿Y cómo lo presentó Juan el Bautista, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? ¿No? La manera en que Juan el Bautista era muy conocido por la gente. Bautizaba a mucha gente en el río Jordán, y cuando Jesús apareció por primera vez en público, vamos a decir, Juan el Bautista lo identificó de una manera muy especial. Fue, he ahí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero, hermanos? Porque en el tiempo antiguo, hermanos, en el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero para que Dios perdonara de sus pecados al pueblo de Israel. Y Juan el Bautista, hermanos, presenta a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Cristo sabía lo que venía, hermanos. ¿Quién de nosotros, hermanos, si sabe que en la esquina nos va a pasar un accidente o nos van a asaltar o algo, pasamos por allí? ¿Qué hacemos? Le damos la vuelta, ¿no es cierto? De hecho, hermanos, uno de sus discípulos le dijo al Señor: Señor, si ya sabes que ir a esa ciudad va a haber problemas, Señor, no vayas, vamos a darle la vuelta. ¿Qué le dijo el Señor Jesús, hermano? Apártate de mí, Satanás. Yo sé a lo que vine, sé lo que me espera, pero estoy dispuesto a todo por amor a todos nosotros, hermanos, a ustedes y a mí. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estas palabras, hermanos, entonces enfatizan el carácter vicario del sacrificio de Cristo. ¿Saben qué es vicario? No es Francisco, ¿ok? Aunque algunos le llaman así. Error, hermanos. Vicario, hermanos, es uno que está en lugar de otra persona. Por eso les decía, cuando Cristo, hermanos, se ofreció en sacrificio, lo hizo de un carácter vicario. ¿No lo entiende todavía? Si vicario quiere decir en lugar de, alguien que ocupa el lugar de otro, Cristo fue sacrificado en lugar de ¿quién? Correcto, hermano. ¿Ve qué fácil es descifrar las verdades de la palabra de mi Señor? Él ocupó nuestro lugar. Y luego dice, hermanos, para terminar, en olor fragante. En el sistema levítico, hermanos, se decía que un sacrificio era de olor grato a Dios, según el Levítico 1:9, dando a entender que era perfecto, por lo tanto era agradable a Dios. Este olor fragante, hermanos, del sacrificio de Cristo contrasta con las inmundicias nauseabundas que más adelante en el capítulo, si ustedes siguen leyendo, se van a ver, y el apóstol Pablo, hermanos, quiere evitar que su gente vaya allí. Lo contrario de Napoleón, acuérdese. Como podemos ver, hermanos, terminando, como podemos ver claramente, toda la argumentación del apóstol es para convencer a sus lectores, para convencer, hermano, a sus oyentes sobre dos necesidades que son imperativas, hermanos, en nuestra conducta como soldados de Cristo o como cristianos, como te quieras decir. La primera, ¿se acuerda? ¿No? ¿Ya se les olvidó? Imperativos en la vida cristiana. Hablé de dos, hermanos. ¿Cuál fue el primer imperativo? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Cada una es un versículo, hermanos. Y la segunda fue andar. ¿Ve? Andar en amor como también Cristo nos amó. Tenemos frente a nosotros, hermanos, un desafío que con la ayuda de Dios podemos cumplir. Sed imitadores. Ahorita me recuerdo, hermanos, de una ilustración que vi donde era una niña. Yo espero que van a estar de acuerdo conmigo en esto. La pobreza no quiere decir que seamos sucios, ¿verdad? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Porque conocemos hogares que son pobres y aparte de pobres están bien sucios. Mi mamá nos platicaba que ellos fueron extremadamente pobres, ella. Sin embargo, dice que el piso de su cocina era como de cemento. Y le digo, jefa, pero si en tus tiempos el cemento ni existía, le dije una vez yo. Y dice, no teníamos para comprar sacos de cemento, pero yo, dice, con mis manos le rocié la tierra suelta, porque me imagino la casa como estaba, rocié la tierra suelta, dice, y estuve alisando, puliendo hasta que quedó, dice, dura como el cemento.
Y así dice, así y sí, poquito a poquito un cuarto y luego la cocina, luego un cuarto, luego otro cuarto, dice, y nuestra casa parecía, ya no había tierrero, en otras palabras. Y yo he aprendido, hermanos, que la pobreza no quiere decir ser sucio o descuidado. Esta era una muchachita que no era tan niña y vivía así, en una casa completamente descuidada. Los padres yo creo que no tenían el carácter para decirles que arreglaran sus cosas, sus cuartos o lo que sea. Pero se nota muchas veces más en una niña que en un niño. Me acuerdo por lo que dice el papá de Raquel. Dice, un hombre, dice, un niño hasta encuerado se ve bonito. Pero una niña, dice, no concibo yo ver a una niña desnuda. Tienes razón, no hace sense lo que dice el viejito este. Pero esta muchacha, hermanos, como les digo, no era tan niña, pero tampoco era una mujer ya grande. Vivía así, en suciedad, y ella toda ¿cómo se dice? Desaliñada, con el pelo todo por acá, y el vestidito que traía todo sucio, y ella toda sucia de la cara. Era un desastre la muchacha. Y de pronto, hermanos, vendía periódicos. Y de pronto en un parquecito que había camino a donde agarraba los periódicos, hermanos, pusieron un monumento. ¿Sí? ¿Dije bien? Y ese monumento era el monumento a la mujer. Y ese monumento, hermanos, esa estatua de bronce, ya se me desmayó, ya. Ese monumento de bronce, hermanos, era una mujer con una vestimenta, Junior, muy bonita. Era de bronce y quizás no se distinguía mucho, pero se nos notaba en sus vestidos, como digo Raquel, los pliegues o las formas del vestido muy marcadas. Y tenía su pelo recogido y una cara, estaba nuevo la estatua, y estaba muy bonito. Le llamó la atención a la niña. Pasaba un día y pasaba otro día y pasaba otro día, y cada vez lo miraba. Hasta que al final dijo, ¿por qué yo no puedo tener mi vestido como el de esa señora? Y lo que hizo fue que lavó su vestido y lo planchó. Se miró en un espejo y dijo, ¡ay, qué sucia estoy! La estatua no está así. Y se lavó la cara y se peinó. La anécdota es muy simple, hermanos. Cuando nosotros tenemos un objeto o algo que nos inspira y que sabemos que es para bien, hermano, seamos imitadores. Esta muchachita fue transformada completamente por una estatua. Quiso estar igual que ella, bien planchada, limpia, peinada y lo que usted quiera, y lo hizo. Y cuando se arregló, Junior dijo, como que ahora mi personalidad no hace sense con mi cuarto. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo? Limpió el cuarto y lo arregló. Hermanos, seamos imitadores de Dios. Y a mí me emociona, hermana Sofía, lo que sigue. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Acuérdese. Por eso Dios quiere que lo imitemos. Hermano, ¿a poco a nosotros no nos gusta cuando nuestros hijos nos imitan? A mí me encanta, hermanos, cuando Malachi, aunque no es mi hijo, Isaías, están cantando y se imaginan que están en la casa, en mi cuarto, y agarran cualquier cosa y hacen como Abigail, hermano, como que está cantando aquí en la iglesia. A mí me emociona eso, hermano. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, hermanos. Que Dios los bendiga, y es mi oración, hermanos, que el Señor haya hablado a sus corazones, hermanos, y que seamos imitadores de Él. Acuérdese, Él es la persona correcta a la que debemos imitar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Es muy hermosa, Señor, y sencilla de entender. Abre, hermano, Señor, nuestros pensamientos a mis hermanos y a mí, de tal manera, Señor, que nos deleitemos en tu palabra. Que veamos, Señor, lo simple que es y lo simple que tú nos hablas, Señor, a través de ella. Queremos abrir este libro santo, queremos meditar en tu palabra y queremos que nos hables. Señor, queremos parecernos a ti.
Miraba en la computadora, Señor, al niño de Josué, lleno de la cara de crema para rasurar. ¿Por qué estaba así? Porque Josué se iba a rasurar. Señor, ayúdanos a ser imitadores, no de cualquier persona, sino de ti. Porque solamente imitándote a ti, Señor, podremos mantenernos siempre de pie. Necesitamos de tu ayuda. Y gracias, Señor, porque nos dices la razón por la cual quieres, Señor, que seamos imitadores tuyos, porque somos tus hijos. Yo no puedo ni siquiera imaginarme que el vecino sea un imitador de mí, que algún hijo de mi vecino sea imitador mío. Él debe de imitar a su papá. Sí espero que mis hijos me imiten a mí, como yo imito a mi padre, Señor, en cuanto a la lectura de tu palabra. Como yo imito a mi madre, Señor, en cuanto a la oración que debo de pasar a solas contigo. Pero el mejor, Señor, a quien debemos imitar eres tú. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos en la vida que diario enfrentamos. Ayúdanos, Padre. Y si se puede vivir la vida cristiana normal. Llévanos con tu bendición, bendito Señor. Y gracias por estos dos imperativos que a través de Pablo, Señor, nos mostraste en tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, y te pido que seas con cada uno de mis hermanos, Señor, de tal manera que donde quiera que estén, sean imitadores de ti. No de mí ni de ningún hombre, pero de ti. Los dejo en tus manos, Padre Santo, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ya sabes, si puede, lo esperamos el miércoles.